Hola, espero que estén bien. Hoy vamos a continuar con la letra refleja T. Ya vimos cómo era el tema del eje, vimos cómo era la base. Hoy vamos a ver el travesaño. Entonces acá tenemos el eje o AMPA, la base que toma contacto con la realidad. Y hoy vamos a hacer un video de las generalidades del travesaño, para luego explicar en otros videos cada aspecto. Vamos en principio a ver algunos ejemplos para que tengan idea. Acá tenemos la barra que es acerada y está atrasada. Acá hace un pequeño bucle, aparte del eje empezar de abajo hacia arriba. Acá está atrasada. Acá está muy larga y es acerada. Acá está alta, fuera del eje. Aquí está tocando el eje, pero también está alta. Acá está descendente. Acá figura en la tercera zona, unida a la letra siguiente. Está muy alta y larga. Aquí está en forma en la mitad del eje, la barra. Luego la tenemos también que va hacia la tercera zona, formando un pequeño ángulo con el eje. Acá la barra tiene exceso de presión y tiene un arpón hacia abajo. Tenemos otra barra que está ligada a la letra siguiente y aquí está alta, esta está baja y esta está alta. Entonces verán que vamos a encontrar bastante variedad dentro del travesaño de la letra T y lo vamos a analizar de acuerdo al ambiente en general y al espacio gráfico. Y siempre voy a repetir que el valor grafológico de las letras reflejas y los gestos tipo queda condicionado al conjunto de los signos que presenta el grafismo en general, pero también a la frecuencia de su repetición dentro del escrito. En grafología, un signo aislado no puede tener ningún valor psicológico seguro si éste no se relaciona y se coteja con el ambiente gráfico en el que se encuentra. ¿Qué es lo que digo siempre? Uno no mira el arbolito del bosque, sino primero ve el bosque y luego lo particular, porque no podemos decir que una persona actúa de tal manera si uno no analizó antes todos los aspectos gráficos. Es decir, que las letras reflejas y los gestos tipo son particularidades que no se deben confirmar si no se tiene todo el valor general de la escritura. Vemos que la T caligráfica pertenece a la primera zona y a la segunda zona. En este caso la barra en caligrafía pertenece a la primera zona, la zona del espíritu, de las fantasías, de la voluntad. Es el sacrificio que uno puede imponer a nuestras fantasías, aspiraciones o deseos cuando estamos hablando con respecto a la altura de la barra T. ¿Cómo aplica la voluntad en su acción la persona? Se interpreta como muchos finales o tildes, guiones, también el signo de la letra ñ, que en otros idiomas no se utiliza. Entonces nosotros vamos a interpretarlo basándonos en el modelo caligráfico, todas las variaciones que haga. Como decimos, la potencia energética de la voluntad y la realización de imponerse se ve en el travesaño de la T, siempre asociado con la presión. Vimos cómo era arriba abajo, o sea, la zona primera y la zona segunda abarcaba, pero acá vamos a ver también con respecto a la zona izquierda-derecha. La izquierda sabemos que es retención, repliegue, duda, pasado.
La derecha es iniciativa, audacia, social, futuro. Eso en un simbolismo muy pequeño. Ya sabemos que lo tenemos más amplio. Acá para simplificar digo así. A partir de ahí vamos a ver hacia dónde se desplaza la barra de la T. Hacia la izquierda, hacia la derecha, también en las formas. Bueno, vamos a pasar a explicar algunas características. Acá la altura. Este sería el modelo caligráfico. Acá está muy alta, está muy alta, baja, bastante baja y todavía hay más bajas todavía. Acá está sin la barra de la T. La altura, según sea alta o según sea baja, nos indica la independencia o la dependencia o la autoridad y sumisión que tiene una persona. Con respecto al equilibrio izquierda-derecha, lo que vemos es que puede estar muy a la izquierda sin tocar el eje, a la izquierda tocando el eje, a la derecha tocando el eje o a la derecha sin tocar el eje. Entonces, eso también lo vamos a analizar. Si está centrada, si está a la izquierda, está a la derecha, que nos indican las vacilaciones, las dudas que puede tener una persona, o la acción y la audacia que tiene para realizar sus acciones. También vamos a ver la longitud, si es una longitud normal o si es muy pequeña o si es muy larga, que nos indica si hay impulsividad o si hay una contención o reflexión. Eso todo lo vamos a analizar en el video próximo, vamos a ir aspecto por aspecto. También vamos a analizar en la barra de T el final, si es en masa, como en este caso, o si es acerado, que nos indica la canalización de la voluntad, cómo se desahoga o se contiene para la acción. Aparte de eso, vamos a ver la dirección, si está horizontal, si está ascendente, si está descendente, porque es el manejo y la dirección de la agresividad, hacia dónde se dirige, a quién combate. Y en este caso, bueno, el ejemplo que puse es una palabra que tiene 2 T y la persona cubrió con una barra muy larga las 2 T. Después vamos a encontrar un montón de formas de gestos tipo, que eso lo vamos a analizar de acuerdo a los gestos tipo. Si hay bucle, lazo, triángulo, si hay un trazo cóncavo o convexo en la barra de la T, si hay ondulados, si hay golpes de sable o de látigo. Eso lo vamos a analizar según las clases de los gestos tipo que yo ya di hace un tiempo. También vamos a observar la regularidad. Si dentro de un mismo escrito las T son similares, son regulares, quiere decir que hay una constancia de la voluntad en ese aspecto, o si son muy variables, que hay irregularidad de barras de la T. Entonces hay una voluntad que es versátil. Aquí, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Acá hizo el eje y para hacer la barra de T simplemente cruzó el trazo, la hizo ligada a la letra siguiente. Acá está muy alta sin tocar el eje, acá está alta tocando el eje, acá está adelantada, acá está atrasada, aquí está muy corta, acá está en dirección ascendente, acá está muy larga y aparte con mucha presión, está en masa. Acá está acerada y es bastante larga. Acá está muy larga, pero tiene una presión débil. No tiene ni masa ni acerado, porque es toda débil. Aquí tenemos que hay 2 T, 2 barras de T, una abajo y otra arriba, hablando del refuerzo de la voluntad. También tenemos que tener en cuenta cuando está muy débil la barra de T, porque se
clasifica como ausencia prácticamente cuando está muy débil, cuando no se hace la barra de té. Muchas veces puede ser por precipitación que uno está tomando apuntes, pero ya sabemos que la interpretación de los apuntes la hacemos en forma diferente. Cuando es precipitado no se toma en cuenta esa característica, porque esa misma precipitación de tomar un apunte hace que podamos olvidar algunos signos, accesorios, incluso la barra de la T. Pero cuando hay una barra de té muy débil o está en ausencia, hay poco impulso para lograr los objetivos, porque hay escasa energía psíquica, le falta iniciativa, le falta vigor, le falta concentración, hay un descuido de los detalles, entonces hay distracción, hay negligencia, hay escasa voluntad. Y esa debilidad de la voluntad hace que la persona no preste el suficiente interés y no tenga la suficiente atención, porque el esfuerzo de la voluntad es poco o es discontinuo. Ya en sentido negativo, si hay una ausencia de barra de té, hay una dejadez en los actos, hay abandono, la persona es propensa a la influenciabilidad y a las presiones, tanto que externas como internas. Hay una ausencia de iniciativa y resistencia por los fallos de la voluntad, y estas personas en general tendrían que hacer trabajos o tareas que sean repetitivas, donde no necesite la atención permanente, es decir, tareas con automatismo, que no requieran esa atención continua. Aquí terminando con los ejemplos, aquí dice trepaban, hizo un bucle o círculo para hacerlo unido a la letra siguiente. Acá lo mismo, hizo un pequeño bucle. Fíjense que está en la zona media, está baja. Luego tenemos acá una que hizo en la parte media y está equilibrada, izquierda, derecha, más o menos tiene la misma medida. Acá tenemos una que es cóncava, que está abierta hacia arriba. Acá en esta escritura hay dos T, una aquí y otra posteriormente. Dice tanto, donde aquí tiene bastante poca presión, sin embargo acá cuando hizo la O, hizo el movimiento de vuelta para hacer la barra de la T y tiene más presión, es una característica de esta persona. Luego tenemos acá doble barrado también, uno abajo y otro arriba, de refuerzo de la voluntad, y acá tenemos otra que tiene un arpón en la zona de abajo y está más adelantada. Es decir, que las variedades que vamos a encontrar van a ser muchas. También tenemos que asociar la barra de té con la presión, si es una presión fuerte o si es débil, que nos está hablando justamente de la energía que tiene la persona. Entonces, para la clase próxima vamos a comenzar con la altura de la barra T, con respecto a la autoridad y sumisión. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.